La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional hizo público su rechazo a la agresión a los alcaldes del país mientras se movilizaban este martes hacia el Palacio de Carondelet con el fin de lograr un diálogo con el ministro de Economía, Mauricio Pozo, y el presidente de la República, Lenín Moreno. Además, se ha solicitado al gobierno central el pago de las deudas con los municipios. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Héctor Yepes. Él es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, para usted y para toda la audiencia. Asambleísta, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Legislativo ha tratado pues la situación de los alcaldes del país, su justo reclamo, porque eso hay que reconocer que es un reclamo absolutamente justo por parte de los diferentes cantones con relación a los recursos pendientes, y también se ha pronunciado con respecto a la movilización que se dio ayer en la ciudad de Quito. Ahora están llamando al ministro de Gobierno a rendir cuentas por la actuación de la policía, porque supuestamente ha agredido a los alcaldes en esta movilización. Pero ¿de qué tipo de agresiones estamos hablando? Porque según tengo entendido, también los manifestantes retiraron las vallas que habían sido colocadas por la Policía Nacional. Eso incluso ha sido admitido por el presidente de la AME. Forcejearon un poco, intentaron superar esta barrera. ¿No es acaso ya entrar con estas acciones en el desorden y la provocación con la fuerza pública? A ver, hemos justamente resuelto el día de hoy en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea llamar a las autoridades del Gobierno Nacional para que aclaren este tema, sin emitir ningún juicio anticipado. Sí nos sorprende que alcaldes que son autoridades electas, no puestos a dedo como un ministro, sino autoridades electas por sus cantones, pues sean recibidos con bombas lacrimógenas. Habría que ver bien qué pasó en el minuto a minuto, en el momento. También habría que ver cómo así, si alcaldes se movilizan a la capital, alcaldes electos por las familias de sus cantones, no son recibidos por el gobierno central, ¿no? Habría que empezar por ahí. Ya de por sí es grave que para que se les pague la plata, que no es de un alcalde, es de las familias de cada cantón. Así es. Tengan que venir a la capital. Pues ya eso debería ser motivo de sorpresa e indignación, peor aún que se den este tipo de problemas. De hecho, hace una semana yo convoqué al ministro actual de Finanzas, al economista Mauricio Pozo, para que con representantes de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales se pueda lograr un entendimiento. El ministro ahí se comprometió en que iban a dejar al día todo hasta mayo. Ahora la discrepancia al parecer está en los montos de las deudas. Así es. Eso es lo que tiene que dilucidarse, y por eso hemos pedido que este tema se trate en el Pleno de la Asamblea, porque, insisto, aquí más allá de una autoridad puede que un alcalde caiga bien, caiga mal, una prefecta, un vocal de junta parroquial, pero esta es plata de la gente. Y recordemos que para una familia, el gobierno que le hace obras más directamente, más inmediatas, es el gobierno local, no es el gobierno central. Y eso no solamente mejora la calidad de vida de las familias con alcantarillado, agua potable, caminos vecinales, aceras, sino también esas obras generan movimiento económico, generan empleo, generan que se vendan almuerzos, transporte, mueven la economía a nivel nacional. Entonces, esta situación de deuda masiva con los gobiernos locales afecta la economía de las comunidades en todo el país. Ahora, ¿podemos esperar realmente que este gobierno que ya está de salida llegue a un acuerdo finalmente para lograr, digamos, concretar un acuerdo de pagos con las municipalidades? Como usted lo dijo hace un momento, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, se ha pronunciado, ha dicho que se está elaborando justamente un cronograma
programa para la entrega de los valores adeudados y quedar al día al cierre de este gobierno. Sin embargo, los valores no coinciden los valores que tiene el ministro de Economía y Finanzas con los valores que manejan las diferentes municipalidades, y tampoco ha recibido a los alcaldes que han intentado reunirse con él desde ayer. Hoy también estuvieron a puertas del ministerio tratando de reunirse y nuevamente pues no han sido recibidos. Entonces, en realidad, ¿cómo podemos leer esto por parte del gobierno central? ¿Hay una real intención de llegar a tener un acuerdo? Mire, ojalá se dé ese acuerdo. Es difícil ya pedirle peras al olmo a un gobierno que le ha hecho tanto daño al país a 2 meses de que se acabe, pero a lo que yo en lo personal aspiro, siendo realistas y pragmáticos, es que con una comparecencia en la Asamblea se puedan aclarar los valores, se puedan tener compromisos ante el país de manera pública y transparente, porque si los ministros no quieren recibir a los alcaldes, pues tendrán que ir a la Asamblea Nacional. No solo el ministro de Finanzas, que hay que reconocer, sí fue a la comparecencia en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ahora la comisión ha resuelto que esto sea en el pleno de la Asamblea, justamente para calmar un poco las aguas, tener compromisos claros. Y hay algo que preocupa, viene un cambio de gobierno y cuidado con el cambio de gobierno, cualquier compromiso de boca luego quede en el aire. Entonces es importante que esto sea formal públicamente, porque insisto, aquí estamos hablando de la plata de las familias que necesitan en obras y servicios en los cantones y provincias de todo el país, más allá de las autoridades electas de turno a nivel seccional. Ahora, hay que tomar en cuenta también que hay una reducción y no se va a poder entregar más dinero de lo que establece la ley, porque obviamente hay que tomar esto en consideración. No podrían hacerlo, es decir, no es que quieren o no quieren, es que no pueden hacerlo porque legalmente tienen este impedimento. ¿Hasta qué punto justamente esto puede ser solucionado? Mire, yo en lo personal, y esto se lo he dicho varias veces a las autoridades nacionales de los gremios, de los gobiernos locales a nivel provincial, municipal, sobre todo, con las parroquias no hay tanto lío porque son valores menores y con ellos, gracias a Dios, el tema está bastante solucionado. Pero a nivel municipal y provincial yo creo que este tema hay que llevarlo ante la justicia, porque hay 2 posturas, usted sabe, yo soy abogado, donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones. Eso así mismo es, para eso está la justicia que pueda dirimir, pero eso yo creo que hay que hacerlo ya para tener una claridad. Eso obviamente va a depender de la voluntad de los alcaldes, de los prefectos. Si no se puede llegar a un acuerdo, pues que sean las autoridades de justicia las que definan y tracen la cancha para que se sepa exactamente a cuánto asciende la deuda y sobre todo que cualquier compromiso no quede en el aire frente a un gobierno entrante que luego desconozca lo que se haya podido consensuar en este periodo. ¿Le va a tocar entonces al gobierno entrante resolver esta situación con las diferentes municipalidades del país? Bueno, sin duda, sin duda. Y ojo, aquí es claro que estamos en un momento de crisis. Nadie puede pretender que se haga magia. Lo importante es que queden los valores definidos. Porque una cosa es que yo le diga a usted, María del Carmen, mire, le debo $100 y ahorita no tengo, hagamos un plan de pagos. Y otra cosa es que yo le diga, no le debo 100, le debo 60. Ahí es donde entran realmente los problemas, que ahorita los municipios dicen que 100 y el gobierno dice que 60, por tomar el ejemplo. Y eso es lo que debe estar claro, porque hasta para planificar al futuro, esperemos que si algún día se vacuna a nuestra gente, pues podamos superar esta pandemia, se recupere la economía, ese debe ser el gran consenso nacional, las cosas mejoren, pero luego estén claros estos valores para poder cumplir con las obligaciones frente a las familias de cada cantón y cada provincia para así mismo llegue la obra y se pueda honrar los compromisos a nivel local. ¿Pero qué le corresponde a la Asamblea Nacional en estos momentos? ¿Hasta qué punto puede intervenir? Yo creo que el rol de la Asamblea debe ser fiscalizar para que eso se cumpla, por eso el llamado al Pleno de la Asamblea, buscar espacios para que ojalá podamos tener la mayor, el mayor nivel de acuerdo posible y que ese acuerdo quede ante un organismo como la Asamblea,
como se diría coloquialmente, sacramentado, pues no, que quede de manera clara, pública, y que luego no haya problemas con un gobierno entrante que pretenda desconocer lo que se manifieste de lado y nada. Ahora, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Raúl Delgado, también se pronunció en contra de la Asamblea Nacional y dijo que esta asamblea se va con una deuda con las municipalidades debido a que en sus manos estuvo terminar con la inequidad que existe en la ley y que no hizo nada. Mire, ahí yo discrepo con Raúl Delgado en este tema. Yo creo que la Asamblea tiene grandes deudas pendientes, le digo en lo personal, y he sido muy crítico a la interna. Un tema que afecta a los municipios y que está en la Comisión de Régimen Económico, que simplemente tiene que ponerse a votación, es el tema del IVA. Que el IVA que por ley ya corresponde en un porcentaje a los municipios se quede en los municipios y no pase por el gobierno central con los problemas que esto ha venido generando. Esa es una reforma urgente que ojalá se dé. Ahora, en cuanto a la fórmula para distribuir las asignaciones, ahí esto no es tan sencillo, porque si usted le da $1 más a uno, quiere decir que le está quitando $1 a otro. Y ahí el tema es lograr un consenso. Yo formalmente, como presidente de la Comisión de GATS, he pedido a los municipios, prefecturas, parroquias rurales, bueno, conversemos entre todos y tengamos un consenso, porque si no, claro, se le da más plata al municipio y se le quita a la prefectura y van a saltar con justa razón los prefectos. Entonces, aquí cualquier cambio en una fórmula tiene que ser con un nivel de consenso y además también con el gobierno central para que pueda caminar. De lo contrario, la Asamblea mal podría imponer un criterio donde no hay un consenso entre las propias autoridades locales que hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, no existe ese consenso. ¿Pero hay tiempo suficiente ahora para que haya un consenso o realmente esto le va a corresponder al siguiente gobierno? Es decir, estamos hablando de 2 meses, es muy poco tiempo para poder tomar decisiones tan importantes para las diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que en el tema de la fórmula de asignación de presupuesto a los gobiernos locales en 2 meses sería hasta irresponsable cambiarlo, porque creo que estos cambios tan profundos deben tener una gran legitimidad y un gran debate social. Hacerlo un poco a la carrera en un periodo que termina no me parece que sería lo más prudente. E insisto, yo varias veces se lo he dicho al propio Raúl Delgado, se lo he dicho a Pablo Jurado, que es el presidente del CONGOPE, de las prefecturas, a Gilda Rivera, que preside el CONAGOPARE, que asocia a las parroquias rurales. Sentémonos y lleguen a un consenso, porque de lo contrario, ¿cómo se cambia una fórmula sin un nivel de acuerdo? Este consenso no hay hasta el día de hoy. De la próxima asamblea creo que debe tratar el tema en la medida que ese consenso exista, porque si no tampoco es un cuento de nunca acabar. Entonces va a quedar como tarea pendiente para la próxima asamblea y para el próximo gobierno. Sí, siempre que exista este consenso de autoridades locales, porque a ver, el problema de fondo no está en la fórmula. El problema de fondo realmente está en que ahorita atravesamos una crisis. Con la fórmula que usted quiera, si el ingreso es 0, puede poner la fórmula que desee y se va a distribuir 0. Entonces, el problema real hoy es que hay una crisis que está impactando a todos y creo que el gran consenso, la gran urgencia es superar esa crisis, que crezca la economía, que mejore la situación en los hogares, en las familias, que se reactive el consumo, la producción y que con eso haya la recaudación para el gobierno central y para los gobiernos locales. Creo que la gran urgencia realmente es esa, recuperar la economía, el empleo, superar la pandemia con una vacunación lo más rápida y transparente posible, sin vacunados que juegan al amigo secreto, sino con una vacunación transparente. Esa debería ser la gran prioridad nacional y un consenso entre todos, porque esto no depende de quién sea el próximo presidente, de partidos políticos, todo está en juego el futuro de los 17 millones de ecuatorianos. Importante que se cumplan esas necesidades y además que no haya, como está siendo denunciado al momento, municipios quebrados por estas decisiones. Se habla de los municipios, los más afectados son obviamente los medianos y los pequeños, y eso obviamente repercute en la asistencia, en las obras, en la atención que puedan dar a los ciudadanos que viven en estos cantones.
Absolutamente, y eso se da también por la serie de deudas que tienen arrastradas con el gobierno central, no solamente por asignaciones, por el IVA, con los gobiernos amazónicos, por la ley amazónica que contempla un fondo especial que también ha habido impagos de hace tiempo, no solo ahorita por la pandemia, son deudas que se vienen arrastrando de cuando no había pandemia, de ahí lamentablemente no se entiende que sin plata en los gobiernos locales tampoco se puede recuperar la economía. Son 124 millones justamente por la ley amazónica. Así es. Yo recuerdo antes de la pandemia, en el mes de febrero, haber apoyado y propuesto en una resolución que se aprobó en la Asamblea que se exige el pago inmediato. Y mire, estamos ya a más de un año de entonces y no se cumple. Y hay que entender algo. Cuando uno está en ciudades grandes, como en Quito, yo estoy en Guayaquil, a veces esto no se palpa. Pero lo que mueve la economía de la mayoría de familias en el Ecuador depende mucho de los municipios chiquitos, de las prefecturas en el resto de provincias, no en las grandes obras o en la gran actividad del gobierno central que a veces se concentra en las ciudades más grandes, pero no aterriza hacia los 221 cantones del Ecuador. Entonces es clave que estos recursos lleguen para mover la economía y también para que sean un factor de crecimiento económico, de empleo, de progreso e ir superando esta crisis que atravesamos. Esperamos que sí, en todo caso, esperamos que sean atendidos estos requerimientos de la mejor manera, con prontitud, y que hayan esos consensos a los cuales usted hace referencia justamente para llegar a tomar decisiones importantes para cada uno de los municipios. Le quiero agradecer al abogado Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, asambleísta. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Muchas gracias, María del Carmen. Buenas noches. Buenas noches.